Del portal infosalud.com, en investigación y noticias, la personalidad está ligada a la estructura del cerebro. Artículo del año 2017 que actualizamos en este momento. Nuestra personalidad, artículo publicado en Europa Press en Madrid. Nuestra personalidad, decía, puede estar moldeada por la forma en que funciona nuestro cerebro. Y de hecho, la forma de nuestro cerebro puede proporcionar pistas sorprendentes sobre cómo nos comportamos y también sobre nuestro riesgo de desarrollar trastornos en salud mental, según sugiere un estudio publicado en la revista de Neurociencia Cognitiva, Afectiva y Social. Según los psicólogos, la extraordinaria variedad de la personalidad humana puede descomponerse en los denominados 5 grandes rasgos de la personalidad. ¿Se acuerdan? Lo hablamos varias veces a esto. Es decir, el neuroticismo o inestabilidad emocional, la extroversión, como de entusiasta puede llegar a ser una persona, la apertura a nuevas experiencias, es decir, cómo de abierta es la mente de una persona, la simpatía o amabilidad, que no deja de ser una medida de altruismo, y la más compleja de todas, la conciencia, que implica el grado de responsabilidad, que no es ni más ni menos, por lo menos, que una medida de autocontrol. Un equipo internacional de investigadores de Reino Unido, Estados Unidos e Italia han analizado un conjunto de datos de imágenes cerebrales de más de 500 individuos, o sea, un N interesantísimo, me permito decir, y ha sido puesto a disposición del público por el proyecto Conectoma Humano, una importante iniciativa estadounidense financiada por los Institutos Nacionales de Salud, NIH por sus siglas en inglés, que ustedes las deben conocer seguramente. En particular, los investigadores analizaron las diferencias de la anatomía cortical del cerebro, es decir, la estructura de la capa externa del cerebro, indexadas por 3 medidas específicas que tienen que ver con el espesor, el área y la cantidad de plegamiento en la corteza, y de cómo estos valores se relacionaban con los 5 grandes rasgos de personalidad. No olviden: neuroticismo o inestabilidad emocional, extroversión, apertura a nuevas experiencias, simpatía o amabilidad, y conciencia o responsabilidad o sentido de autocontrol. La evolución ha moldeado nuestra anatomía del cerebro en una manera en que se maximiza su área, en donde se maximiza su área en general y se pliega a expensas del menor espesor de la corteza, explica el doctor Luca Pasamonti del Departamento de Neurociencias Clínicas de la Universidad de Cambridge del Reino Unido. Es decir, es como estirar y doblar una capa de caucho. Esto aumenta la superficie, pero al mismo tiempo la hoja se vuelve más delgada. Nos referimos a esto como la hipótesis del estiramiento cortical. El estiramiento cortical es un mecanismo evolutivo clave que permitió que los cerebros humanos se expandieran rápidamente mientras se ajustaban a nuestros cráneos y crecieron a un ritmo más lento que el cerebro. Agrega el profesor Antonio Terraciano, del Departamento de Geriatría de la Universidad Estatal de Florida, de los Estados Unidos. Curiosamente, este mismo proceso ocurre cuando nos desarrollamos y crecemos en el útero y durante toda la infancia, adolescencia y edad adulta. El grosor de la corteza tiende a disminuir mientras que el área y el plegamiento aumentan. Además, a medida que envejecemos, el neuroticismo disminuye. Este probablemente es el argumento clínico, me permito agregar entre paréntesis, por lo cual los trastornos de la personalidad, por caso, atemperan el vigor hacia la desorganización emocional y conductual. Además, a medida que envejecemos, el neuroticismo disminuye. Nos volvemos mejores
por caso a la hora de manejar emociones. Y al mismo tiempo, la conciencia y la amabilidad aumentan. Nos volvemos progresivamente más responsables y menos antagónicos. Más espesor en ciertas regiones de la corteza, vinculados con más neuroticismo. Los científicos descubrieron que altos niveles de neuroticismo que pueden poner a personas vulnerables para desarrollar trastornos neuropsiquiátricos se asociaron con mayor espesor, así como menor área y plegamiento de algunas regiones de la corteza, como las cortezas prefrontales y temporales de la parte frontal del cerebro. En cambio, la apertura, que es un rasgo de personalidad vinculado a la curiosidad, la creatividad y la preferencia por la variedad y la novedad, se vinculó con el patrón opuesto, es decir, menor espesor y aumento del área y el plegamiento de algunos córtices prefrontales. Nuestro trabajo apoya la idea de que la personalidad está, en cierto grado, asociada con la maduración del cerebro, un proceso de desarrollo que está fuertemente influenciado por factores genéticos, dice la doctora Roberta Giselli de la Universidad de Catanzaro en Italia. Por supuesto, estamos continuamente moldeados por nuestras experiencias, a mí me gusta más decir vivencias, los que me conocen en la propedéutica, nuestras experiencias o vivencias en el medio ambiente, en engranaje dinámico, constante y ojalá lo más armónico posible. Pero el hecho de que vemos diferencias claras en la estructura del cerebro que están vinculadas con diferencias en los rasgos de personalidad, sugiere que casi seguramente habrá un elemento genético involucrado, añade el profesor Nicola Toschi de la Universidad Tom Vergata de Roma, en Italia también, por supuesto. Esto también está en consonancia con la noción de que las diferencias de los rasgos de la personalidad, no están hablando de trastornos todavía, sino de rasgos, pueden detectarse desde el principio, durante el desarrollo, por ejemplo, en niños pequeños o bebés. Por eso tan asertivo en términos comunicacionales y científicos que la CIE-11 dé por caso el inicio de los trastornos de la personalidad en la infancia, con una clara evidencia en la adolescencia o en la adultez temprana, pero que tienen un inicio en la infancia, a diferencia de lo que dice el DSM-5, que tiene un comienzo en la adolescencia y en la adultez temprana, como si en la infancia no pasara nada. Con respecto al estudio propiamente dicho, los voluntarios cuyos cerebros fueron visualizados como parte del proyecto Conectoma Humano eran todos individuos sanos de entre 22 y 36 años, sin antecedentes de problemas neuropsiquiátricos u otros trastornos médicos importantes. Sin embargo, la relación entre las diferencias en la estructura cerebral y los rasgos de la personalidad en estas personas sugiere que las disparidades pueden ser aún más pronunciadas en las personas que tienen más probabilidades de experimentar enfermedades neuropsiquiátricas. La vinculación de cómo la estructura del cerebro está relacionada con los rasgos básicos de personalidad para estos investigadores es un paso crucial para mejorar nuestra comprensión del vínculo entre la morfología cerebral y trastornos particulares, no solo de personalidad, sino del estado del ánimo, cognitivos o distintos que trasunten un problema en el comportamiento. También necesitamos entender mejor la relación entre la estructura del cerebro y la función en las personas sanas para averiguar qué es diferente en las personas con trastornos neuropsiquiátricos. No es la primera vez que los investigadores hallan vínculos entre la estructura cerebral humana y el comportamiento. Un estudio publicado por el equipo del año anterior a este estudio encontró que los cerebros en los adolescentes con graves problemas de comportamiento antisocial difieren significativamente en la estructura de sus compañeros. Es decir, los cerebros de los adolescentes con graves problemas de comportamiento antisocial
difieren significativamente en la estructura de sus compañeros. El problema de este tipo de aproximaciones, no me animaría a decir reduccionistas, sino en términos de aportes desde lo neurobiológico y desde lo neuroanatómico, es que todavía es inespecífico y que tenemos mucho por desandar al respecto. O sea, no hay nada que podamos encontrar que sea específico de un trastorno de la personalidad puntualmente. Y por lo tanto, mucho menos que eso nos haga inferir la causa de una conducta disruptiva de tipo delictivo para poder explicar situaciones que nos son difíciles de entender. Quiero hablar al respecto de ese artículo agradeciendo a el INACIPE y al maestro y amigo Nicolás Iván Martínez López, porque hemos estado compartiendo el día jueves y viernes de la semana pasada el primer foro de salud mental forense con el lema Visión interdisciplinaria de la inimputabilidad. Nada más y nada menos. Ustedes lo pueden encontrar en el campus del INACIPE. Ha sido un evento que ha estado avalado científicamente por la Asociación Mexicana de Psiquiatría, por el Hospital Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, por la Asociación Mexicana de Neurociencias y también, entre otras, por la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías. Qué orgullo ver el logo de la SATPE entre tantas prestigiosas instituciones. Para que se den una idea, ese foro ha tenido temas como inimputabilidad en el derecho penal, toma de decisiones desde la neuroética, adicciones y delito, esquizofrenia, el trastorno más asociado con la inimputabilidad, mitos y realidades, perversidad, estigma, esquizofrenia e inimputabilidad, bioética e inimputabilidad, neuroimagen e inimputabilidad, si es la solución en el futuro. Esa charla ha estado a cargo de quien les habla. Y por último, el doctor Nicolás Iván Martínez López, análisis fenomenológico de la inimputabilidad. La verdad que estuvo buenísimo compartir ese espacio y esperamos que tenga la misma trascendencia y el mismo impacto en el segundo Congreso Argentino de Trastornos de la Personalidad y Psicopatía, en donde saben, entre otras cosas, que el doctor Nicolás Iván Martínez López va a estar con el tema de enfoque de la inimputabilidad desde la metaética, algo totalmente novedoso para nosotros. Él va a estar el viernes 29 de octubre a las 18 horas. Va a estar cerrando la primera jornada del Congreso, en el cual ustedes pueden inscribirse a través de nuestra página satparg.com. Van y hacen clic en el logo del Congreso y tienen el formulario de inscripción. O pueden escribirnos a info@satparg.com y les mandamos toda la información de cómo inscribirse al mismo, con los costos, las instituciones que ofrecen medias becas al respecto. Es decir, tenemos una variedad de posibilidades porque la idea es que el Congreso sea accesible para todos los que les interese la temática. Fundamentalmente para profesionales en el campo de la salud mental y forenses, pero en realidad para el campo clínico de la salud mental toda y, por qué no, también para familiares e incluso pacientes. Voy a tener la oportunidad de estar en diciembre en Valencia con una asociación que tiene que ver con familiares y pacientes con trastorno límite de la personalidad, que me parece algo muy prometedor y algo muy novedoso, algo que ojalá pudiéramos hacer nosotros aquí como para acercarnos más a esa visión fenomenológica que implica lo que sienten las personas y no solo las explicaciones científicas, clínicas o empíricas que nosotros podamos dar desde nuestro sesgo profesional. Entonces, ¿por qué no? Ustedes saben que nos pueden encontrar también en nuestras redes. Nos comunicamos con todo el mundo. Los mensajes que nos llegan es de distintas personas criticando, argumentando, apoyando lo que se propone.
y muchas veces también cuestionándolo, lo cual es muy valioso, como todas las opiniones. En Twitter estamos en @SATP Difusión y en @TremaSM, la entidad que auspicia todo esto. Estamos haciendo un poquito de merchandising al respecto. Ustedes se habrán dado cuenta, estaba con la tacita a full. Tenemos que hacer llegar a todos los colegas y socios de la Sociedad Argentina de Trastornos de Personalidad y Psicopatías y a las personas que trabajamos en Trema, salud mental y neurociencias. Tenemos que mandar uno urgente para streaming hoy. Ok, porque si no nos van a sacar del aire. No, mentira. Lo vamos a mandar porque son parte de todo el proceso. O sea, son tan dueños como la SATPE y como Trema. Les decía que también nos pueden encontrar. Bueno, mi Twitter personal es @hipócratesjrs y en Facebook, en la Sociedad Argentina de Trastornos de Personalidad y Psicopatías, en la página oficial @trastornos de la personalidad _psicopatía, donde estamos saliendo en vivo en este momento también. Y en @TremaSM, donde hacemos divulgación científica al respecto, donde nos pueden encontrar para cualquier duda, consulta en asistencia, docencia e investigación en salud mental. En LinkedIn, en la página oficial de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías. Y, por supuesto, en nuestro portal mentalweb.net, en donde no solo tenemos artículos de gráfica, streaming en vivo, sino también nuestra radio, por la cual estamos saliendo en este momento en vivo, Mentalweb Radio, mentalweb.net, para que les aparezca el reproductor de la radio a las 24 horas, los 375 días del año. Tienen que suscribirse y la suscripción es gratuita. Y el Congreso, vamos a tener sorpresas desde la página mentalweb.net para la transmisión del Congreso y específicamente con programación especial de la radio ese día, en donde ya estamos hablando con los conductores de la misma. Estamos hablando con Mariana Graña, con Diego Gervasini Dini, con Walter Inderkummer. Tengo que hablar con Gustavo Paretti. Estamos armando como toda una cobertura paralela al respecto para poder estar comentando y compartiendo con ustedes mientras vemos el Congreso, por supuesto, la programación de la radio. Ustedes saben que, como les dije recién, las suscripciones gratuitas cada vez están armando cada vez más programas. El sábado y el domingo estuve con un tal Roberto Gemarnizzi, que me suena de algún lado, que está preparando medicina y anécdota los miércoles. Estuve en contacto permanente con mi amigo Sebastián Alberto Brescia de Historias y Clínicas los días viernes, con Melia Cheri, Detonando Prejuicio los jueves, con Gustavo Paretti, por supuesto, con Realidades Vulneradas, y por supuesto nosotros hacemos Príncipes los lunes y los sábados hacemos Instituciones. Así que, y estamos preparando algunos programas más, y ustedes saben que hasta el canal de Twitch por Mental Web nos van a poder ver casi como en un backstage de lo que va a ser el Congreso ese día. Estamos trabajando muchísimo al respecto y esperamos poder compartir esos 2 días con ustedes en plenitud, no solo desde el rigor científico. Recuerden que pueden contactarse también a través del Instagram de la Sociedad Argentina de Trastornos de Personalidad y Psicopatías, que siempre me olvido de decirlo, @STPARG. Y recuerden comunicarse con las entidades que avalan y auspician el Congreso, que tienen media becas o becas para el evento. La gente de Laboratorios Gador, que por 5º año consecutivo nos acompañan, la gente de Raíces, que en este año casi está a cargo de la organización científica del evento. Le mando un saludo a Macarena Cadogené, que seguro está del otro lado escuchándonos y viéndonos. Por supuesto, tenemos salud mental y neurociencia. Por supuesto, Mental Web, escríbanos que vamos a tener sorpresas al respecto. También Vanessa García Carbone va a tener novedades al respecto. También la licenciada Soledad Fuster va a tener novedades al respecto. También las personas que nos apoyan desde afuera, Bernat de Netifón, Gema Calero, David Trujillo, lo cual tenemos que ver, nos vamos a ver en diciembre sí o sí, con Gema seguro allá por Madrid en diciembre. Y bueno, todas las personas que están de a poquito terminando de preparar sus ponencias y su participación. Para nosotros es muy importante. Ojalá el formato híbrido del año que viene nos permita vernos la cara personalmente con muchos de los que están del otro lado, porque nombré a los mexicanos que nos acompañan. Si bien nombré a Nicolás Iván Martínez López, no nombré a nuestra amiga de la Sociedad Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, Vanessa Díaz Padilla, que también cuenta con media becas y becas para el evento.
y su equipo que va a estar presente en el Congreso. No hablé del maestro Luis Harvey Bravo de Nicaragua, que va a estar la semana que viene aquí en Príncipes Manicomio hablando de su nuevo libro. No les quiero adelantar mucho porque si no voy a spoilear la nota de la semana que viene. Y no les hablé tampoco de Neurobandman. Dentro de poquito vamos a tener novedades al respecto, que tiene su conferencia el día sábado también en el Congreso. La verdad, estamos recontra contentos por cómo viene la organización y por supuesto los esperamos al respecto. Antes de hacer otro separador en Príncipes, les quiero compartir un artículo nuevo que lo encontré a partir del Departamento de Psiquiatría del Hospital de Clínicas y de la Universidad de Buenos Aires. Le agradezco a todo el equipo de trabajo, especialmente al maestro y amigo doctor Ignacio Brusco, que también felicitamos porque es el flamante vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y el artículo es de la CNN en español, ahora, del 10 de octubre, si mal no lo tengo, del 11 de octubre. El número de personas en todo el mundo que declararon sufrir ansiedad y depresión aumentó en más de una cuarta parte durante la pandemia de COVID-19. ¿Les suena? El número de personas en todo el mundo que declararon sufrir ansiedad y depresión aumentó en más de una cuarta parte durante la pandemia de COVID-19. Ojalá pudiéramos medir de esa manera nosotros aquí en Argentina. La pandemia de COVID-19 hizo que cientos de millones de personas más todavía desarrollaran trastornos depresivos y de ansiedad importantes, según estudios recientes. Por caso, un estudio publicado en la revista The Lancet es uno de los primeros en determinar el impacto global total de la pandemia en la salud mental. El número de personas que declararon tener trastornos depresivos y de ansiedad graves aumentó en más de una cuarta parte en el 2020 y a principios del 2021, en plena pandemia de COVID-19. Según el estudio, se produjeron 76 millones más de trastornos de ansiedad, 76 millones más de sujetos con padecimientos mentales de tipo trastornos de ansiedad y 53 millones más de casos de sujetos que padecen trastorno depresivo mayor durante el 2020 y principios del 2021. Los países con mayor número de casos de COVID-19 parecían experimentar los mayores aumentos de depresión y ansiedad. Y puntualmente las mujeres y los jóvenes estaban desproporcionadamente representados entre estos casos, según el estudio. Los investigadores atribuyen el aumento entre los más jóvenes, por ejemplo, al cierre de las escuelas. Y en el caso de las mujeres dijeron que el cuidado de los hijos y las responsabilidades domésticas adicionales han influido. Y también porque son más propensas a ser objeto de violencia doméstica. ¿Les suena? ¿Les suena en nuestras Américas esto? Y los índices de violencia doméstica se han disparado durante la pandemia. Para los negacionistas que creen todavía que esto es ideológico y que nada tiene que ver con lo científico y mucho menos con los trastornos en salud mental. Las mujeres también son más propensas a ser objeto de violencia doméstica. Y los índices de violencia doméstica, todos sabemos que se han disparado durante la pandemia. Lo dice The Lancet, por las dudas no nos crean a nosotros. Con respecto a las características del estudio, los investigadores crearon esta evaluación diseñando un modelo que utilizó datos de más de 5.700 estudios realizados entre el 1 de enero del 2020 y el 29 de enero del 2021. Sostienen que sus resultados deberían utilizarse para impulsar a los gobiernos a dar un mayor acceso a los servicios de salud mental. Sostienen que estos resultados deberían utilizarse para impulsar a los gobiernos a dar un mayor acceso a los servicios de salud mental. Me voy a hacer un silencio en términos de ¿ustedes ven que se está haciendo algo en este momento en nuestro país al respecto, por ejemplo?
promover el bienestar mental, centrarse en los factores que contribuyen a una mala salud mental y que han empeorado con la pandemia y mejorar el tratamiento de quienes desarrollaron un trastorno mental, debería ser el centro de los esfuerzos para mejorar los servicios de apoyo, dijo uno de los coautores del estudio, el doctor Damián Santomauro, del Centro de Investigación de Salud Mental de Queensland, de Australia. Incluso antes de la pandemia, los sistemas de atención a la salud mental de la mayoría de los países han estado históricamente infradotados y desorganizados en su prestación de servicios. Satisfacer la demanda añadida del servicio de salud mental debido al COVID-19 será un reto, pero no debería ser una opción no actuar. Colegas y amigos, la pandemia no ha terminado. De hecho, el epifenómeno en salud mental es un fenómeno clínico colateral a la pandemia infectológica, pero de las mismas dimensiones en términos de salud. Y probablemente nosotros estemos con un sistema de salud agotado a instancias de la parte más compleja, por lo menos en la esfera de salud mental. Es decir, que sea el momento en donde más energía tengamos que tener aquellos que hacemos salud mental en términos asistenciales para poder abordar todo aquello que deviene, por ejemplo, de los números antes mencionados. Claro, el problema es que no solo estamos agotados, sino que además no podemos tomarnos vacaciones, sino que además en nuestro país particularmente el dinero no alcanza, sino que además tampoco se visibilizan estos problemas. Con lo cual, se vulnerabiliza aquel que por desinformación no sabe que puede enfermar y se agota a un sistema de salud que venía por la pandemia agotado previamente y no se lo puede dotar por lo menos de reemplazos adecuados, de horarios de descanso adecuados, de vacaciones adecuadas, es decir, de todo aquello necesario para poder sobrellevar las propias limitaciones como sujetos a la hora de hacer salud mental en pandemia, no solo en la asistencia propiamente dicha, sino en el diseño de tratamientos, diseño de protocolos. Yo les dije una vez aquí en este espacio, nosotros no estábamos preparados para funcionar como equipo clínico interdisciplinario de salud mental en pandemia, porque nuestros maestros no lo estaban y porque los maestros de nuestros maestros no lo estaban, porque ninguno hizo salud mental en pandemia. Y no hay un libro donde diga cómo tiene que actuar la salud mental en pandemia, como en muchas especialidades. Pero ahora, y poniendo el foco en semejantes números, hablando de salud mental. Sumado a eso, la percepción subjetiva en términos de estrés, angustia, incertidumbre, miedo, que genera en el personal de salud mental tanto como en la población general. Porque somos sujetos igual que cualquiera de las personas que conformamos el entramado social en nuestra cultura, en nuestro país, en un lugar, en un tiempo determinado, como les digo siempre. Por lo cual, no prestar la atención a esto y discutir temas como infidelidades de futbolistas o no quiero ser grosero, y poner en el tapete cuestiones que poco tienen que ver con lo que necesitamos en este momento como sociedad, saliendo de un fenómeno social histórico que es una pandemia, probablemente debería ser un poquito más prioritario que otras cuestiones. Entiendo que el entretenimiento es importante, no lo subestimo, ¿eh? No subestimo el entretenimiento como recurso de dispersión y de distracción, pero sí con un acervo previo de información. Si yo me voy a entretener una vez que tengo la información suficiente para cuidarme, para no tener que estar pensando todo el tiempo en cuidarme y por lo tanto vulnerabilizarme para enfermar. Por caso de las enfermedades más frecuentes que las que nombramos recién por el artículo. Pero no necesariamente esto siempre es así. Tampoco tenemos equipos específicos que se ocupen de eso. Y tampoco tenemos equipos específicos que se ocupen de aquellos agentes de salud, ya no solo de salud mental, que estuvieron en la trinchera durante toda la pandemia. Sin embargo, parece que nuestra clase dirigente se ocupa de temas como, por ejemplo, cómo sacar un punto más o menos en las elecciones,
que por supuesto es más que lógico en tiempos electorales, pero que claramente no es suficiente porque la pandemia no se ha terminado. Yo no quiero ser pesimista ni quiero dejar un mensaje al respecto. Sí, decirnos que en este contexto, cuidémonos. Cuidémonos entre nosotros. Empecemos a buscar los recursos para el descanso, empecemos a buscar los recursos para la contención entre pares y empecemos a ser conscientes de nuestras propias limitaciones para no enfermar nosotros también. Antes del separador, quiero agradecer a la gente de la librería Utopía y del bar de la Uriburi en Santiago del Estero, en la calle Independencia. Como les había dicho en el comentario inicial, hemos estado presentando Trastornos de la personalidad, modelos para desarmar. Una presentación que había quedado pendiente desde antes de la pandemia, que tenía fecha por allá por fines de marzo y justo nos agarró la pandemia. Y pudimos hacerla este sábado a las 8 de la noche en el bar de la librería Utopía en Santiago. Estuvo muy lindo, fue muy familiar, fue muy entre amigos. Le quiero agradecer especialmente a Daniela Mansur, que estuvo con un grupo muy, muy lindo, pero Dani se encarga siempre, forma parte, por supuesto, de la comisión directiva de la SATE por estar y por hacer el aguante, porque hemos llegado un poquito tarde, porque no teníamos dónde estacionar, así que después la charla fue informal y muy, me parece a mí por lo menos bastante cordial y entre, como le digo, amigos y familiares y por supuesto colegas en salud mental también, pero en términos de difusión científica general. Así que esos eventos espero que se repitan con mayor frecuencia ahora que estamos pudiendo volver a la presencialidad. Saludo grande a Félix, que se encargó de toda la gestión, de Daniel, que se encargó del bar y del equipo de Daniel, del equipo de Félix. El equipo de Daniel en el bar hace un café de Algarroba único en el país, que tuve la oportunidad de servir en uno de una de las presentaciones del libro anterior, creo que era Psiconeuropolítica, y ahí me quedé fanatizado con ese café. Y yo que no tomo café, cada vez que voy, me compro puntualmente ese y se los recomiendo a todos antes de empezar cualquier conferencia. Así que a la gente del bar de la librería Utopía, muchísimas, muchísimas gracias. Y por supuesto a Félix y a todo su equipo en la librería por tener a disposición modelos para desarmar, libros que ustedes pueden encontrar en www.satparg.com en nuestra página de internet. Van a la sección libros y encuentran no solo modelos para desarmar, sino que también encuentran el Pederasta Digital, la última publicación de Trema Generación de Contenidos, de Trema Salud Mental y Neurociencias, con el aval científico de la Sociedad Argentina de Trastornos de Personalidad y Psicopatías, por supuesto. Encuentran modelos para desarmar, encuentran Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, el primer libro editado por Salerno allá por 2016. Encuentran Tras las rejas, construcción de la autopercepción de género, y por supuesto encuentran Psiconeuropolítica, una mirada transdisciplinaria de las conductas disruptivas, el libro que tuve la oportunidad de discutir con mi amigo Fabi Cejas, al que le mando un abrazo enorme, que fue a acompañarnos a la presentación de Trastorno de Personalidad de Modelos para Desarmar. Así que pueden encontrarlo ahí, las formas de envío y el costo, por supuesto, y la forma de pago. Hacemos un separador y volvemos para la última parte de Príncipes del Manicomio, hoy versión extendida, aquí por streaming, hoy por SatP TV y por Mental Web Radio. Ya venimos.